Tiene que ver con el tema que siempre pensamos que Chile era un país ejemplar, donde la corrupción no estaba presente, y hace mucho rato ya esto se empezó a caer. Y la verdad es que hay muchas situaciones en las cuales no solo nos avergüenzan como país, sino que también manchan la imagen de Fuerzas Armadas, en este caso puntual el del Ejército. Fíjense que todo esto partió ya hace rato, ¿eh? ¿Se acuerdan? Fue en el año 2015, cuando un reportaje, los periodistas haciendo su pega, en el informe especial entregaron el Milico Gate, corrupción en el Ejército. De ahí se abordó el tema del millonario fraude al fisco a través de lo que era la ley reservada del cobre. Bueno, ahí la cosa es que un protagonista era un coronel, Clovis Montero, que fue el principal imputado detenido en el caso, y un cabo, Juan Carlos Cruz, que algunos se gastaban plata en casinos. La cosa partió muy chiquitita, con mandos medios, mandos bajos, y no escalaba, no llegaba hasta arriba. Hasta que después del 2016, un año después, el Ejército informa a través de un comunicado que por los resultados del sumario interno, por los casos de fraude al fisco, por los recursos ya mencionados de la ley de reservar el cobre, en total 31 integrantes de la institución iban a recibir diferentes tipos de sanciones. Fue el Ejército el que se hace parte de la acusación y resuelve que hay 31 personas involucradas, de los cuales 12 son oficiales superiores, además de 15 integrantes del cuerpo permanente, 4 empleados civiles, entre medio está el coronel ya mencionado, Clovis Montero, en fin. El sumario se realiza en el 2016 por el caso Milico Gate que había denunciado la prensa. Las pérdidas eran 5.483 millones de pesos. Algunas se perdieron en, como digo, en casinos y se fue diluyendo en gastos. Ni siquiera tú podías recuperar porque no es que haya plata en una propiedad puntual. Bueno, la cosa es que ese año, el 2016, la Fiscalía formaliza a Raúl Fuentes por fraude retirado al fisco del Milico Gate. Habían vendido además 488 facturas falsas a un empresario. Perjuicio fiscal, 1.800 millones. Entonces esta cosa fue, mientras más escarbaban, mientras más se investigaba, más nombres salían y los montos crecían también. Fue el año 2017 que se investigan los abonos cerca de 8.000 millones en cuentas del general Juan Miguel Fuentealba. Las cuentas corrientes nacionales e internacionales que tenía el hombre, el ex comandante jefe del Ejército, se descubre que entre el 2008 y el 2015 había recibido en total abonos por 7.942 millones, según lo declaran los documentos judiciales. Entonces, claro, todo esto tenía que ir con los gastos reservados, que no había obligación de informarlos, porque precisamente eran reservados, pero se usaban para fines que eran de seguridad nacional, algunos eran, se supone, platas destinadas al espionaje, que era precisamente para defender al país de un enemigo externo, en fin, pero no, se estaban llevando la bata para casa. El año 2018... ya con la presencia de la ministra civil de la Corte Marcial, Romy Rutherford, que todos la aplauden por la valentía, el atrevimiento y lo acuciosa y exhaustiva que son sus investigaciones, logra unas confesiones, logra unos interrogatorios de película. Bueno, ahí sometió a proceso en calidad de autor de 4 delitos de fraude al fisco al coronel activo Sergio Vázquez Undurraga. Sigue el caso Milico Gate. Esto, recuerden que ya partió el 2015 y ya estamos en el 2018. Bueno, ¿qué pasa también? Que se acredita que como jefe de finanzas de la comandancia jefe del Ejército, que en esa época estaba a cargo del comandante Humberto Oviedo, el general Humberto Oviedo, ahí el hombre se había gastado nada, $24.000 en un viaje de placer, 21 millones de pesos, pero para darse un gustito el hombre, el que está el jefe de finanzas de la comandancia jefe del Ejército. Entonces ahí empecé, si este tiró las manos, ¿qué hay para acá? ¿Qué hay para allá? Y el trabajo que hizo Rutherford es tan exhaustivo, insisto, que empezó a develarse cosas y confesiones que no se esperaban. Fue en el 2018, ese año, que además descubren e investigan facturas duplicadas por $200 millones. Bueno, estos eventuales actos de corrupción atravesaban la jefatura de Óscar Izurieta, Juan Miguel Fuentealba y de Humberto Oviedo, comandantes y jefe del Ejército, cada uno de ellos en su minuto. Bueno, al final habían empresas involucradas, lavados, repuestos de autos, una cosa muy rara. En el 2018 la ministra civil de la Corte Marcial, como decía Romy Rutherford, dicta la primera condena en el llamado caso Milico Gate y sancionó a un cabo, a Juan Carlos Cruz, a la pena de 12 años como autor del delito de fraude al fisco, en carácter reiterado, y pagar una multa. ¿Viste? Entonces uno dice, claro, el hilo se corta por lo más delgado. ¿Cuándo caerán los grandes? Siguió la ministra, hay que aplaudirla. En el año 2019, el ex jefe del Ejército, Humberto Oviedo, procesado por malversación de caudales públicos, 4.500 millones de pesos. Y además se queda con Fuentealba en prisión preventiva. En un comunicado, el Poder Judicial añade que el perjuicio total provocado al fisco por el ex militar asciende a los 4.596. Está hablando de mucha plata. Bueno, la cosa es que proceden a embargar los bienes del procesado por el monto. Entonces ahí empezaron a cachar que había que esconder las lucas, transferir las propiedades y hacer todo el cuento. El 2019 Fuentealba es formalizado por lavado de dinero.
son títulos muy fuertes, acusaciones muy graves. Bueno, dice que así se pudieron develar las maniobras que se utilizaban para blanquear el dinero. El patrimonio del comandante en jefe cuando llegó a ocupar ese cargo era de 400 millones. En 4 años, 1.500 millones. Al término de su periodo había acumulado 1.500 millones. Caramba. En el 2020 la ministra visita también Romy Rutherford, procesa a los generales en retiro Juan Miguel Fuentealba y Humberto Oviedo por falsas declaraciones en el marco de causa del fraude del ejército. A través de la declaración pública indican que son autores del delito reiterado, falsedad de documentos públicos militares, las declaraciones de gastos reservados. Y ahí es donde empieza a quedar las cosas. Porque ya se llegó al alto mando, a dónde iban las lucas, en qué se ocupaban. Esto de los gastos reservados era no más que una metáfora para poder aprovecharse de esos recursos. Bueno, y ahí fue que empezaron a contar la señora de algunos uniformados, de los generales involucrados, que se quedaban con parte del viático, lo ahorraban. Entonces los gastos los tenía que pagar el fondo con plata fiscal. Y así, después del 2021, también el ejército hace una labor de espionaje, aduciendo que era porque habían agentes extranjeros que había que pincharle los teléfonos y consigue entonces permiso de juzgados para hacer esa acción con ese propósito. Pero era para espiar al periodista Mauricio Weidel. Entonces fue una maniobra del ejército que quería saber qué es lo que de qué se estaban enterando, quiénes eran los nombres involucrados. Ahí está el periodista que acabo de mencionar, Mauricio Weidel, que como digo, lo empezaron a perseguir, a buscar, como si fuera un enemigo del Estado, cuando el hombre estaba investigando qué se hacía con los recursos de todos los chilenos en una entidad que hasta tenía un tremendo vestigio en algunas esferas. Entonces, el actual miembro del Consejo de Defensa del Estado, también Alberto Espina, fue uno de los que prestó ropa y dijeron, no, si esto está avalado, esto es una investigación buscando espías extranjeros, cuando finalmente se enteraron que esta operación llamada W era W porque era Weidel, el periodista que era aludido. Entonces se consiguió autorización de los tribunales para poder pinchar. Y esa usted no, si quieren pinchar, las van a pinchar igual, no andan pidiendo permiso, tipo, tienen la capacidad para hacer lo que quieran. Pero bueno, ya llegamos al 2022 y tanto abogados de Fuentealba, excomandante jefe, como Oviedo también, están cuestionando que el caso siga avanzando. Y cuestionan la prórroga que le habían dado a Romy Rutherford en este 2022. Porque se supone que la investigación terminaba el 1 de marzo. Pero como todavía quedan cabos sueltos y muchas cosas que resolver, se hizo una prórroga. Bueno, la cosa es que finalmente, ¿sabes cuánto tiene el caso Milico Gate? Que partió, insisto, en 2015, tiene 1.392 volúmenes. 46 cuadernos en total la investigación. Y no se detiene, no para, siguen buscando hasta donde lleguen. Bueno, el ex comandante y jefe del ejército y ex subsecretario de defensa, Óscar Izurieta, en el gobierno de Piñera, también fue interrogado por la ministra Romy Rutherford, ahora en el 2022. Y ahí a propósito de preguntarle por el desvío de dinero, que tenían por fin, como te decía, actividades de inteligencia, incluso para propósito, como te digo, de la seguridad de la nación. Pero ahí contó que mucha plata se iba directamente a la familia Pinochet, porque otra vez lo dijo. El general costaba muy caro, tenía muchos gastos. Ese fue uno de los argumentos que dio para justificar estos gastos reservados. Pero además, en algunos momentos también se dijo que se usaba plata para ir a los medios de comunicación, a los editores de medios y distintos medios, para ir acallando un poco las noticias sobre esta investigación que iba en curso y que sigue en curso y va a seguir un rato largo. Entonces, se puso grave el asunto porque los medios tampoco han publicado que les pasaban plata para que no publicaran. O sea, todavía queda plata ahí. Entonces es complejo, pero además se dijeron otras cosas, que algunas más graves que otras, pero porque en el fondo lo que se está haciendo ahora, van por tu plata, pero no, la propiedad está en nombre del hijo, está en nombre de los parientes. Empezaron a entregar las propiedades porque venían por ello, entonces la empezaron a repartir antes de pudieran ser confiscadas o quitadas. Hay un traspaso de bienes provenientes de dichos eventuales a hijas incluso, lo que es un lavado de activos. Pero además saltó ahora que hay fiscales que no se pueden hacer los locos, que son abogados, gente grande, madura, que también finalmente se vieron involucrados y salieron de los tribunales, de las fiscalías, porque les cayó algo. Algo les cayó, entonces sigue siendo materia de investigación, está en proceso y por eso están tan contentos que el 1 de marzo se detuviera, pero no, se le entregó prórroga para llegar a las últimas consecuencias. Yo creo que por el bien de la institución castrense es bueno que se sepa hasta el final.
¿Y qué pasó? Porque si no, se va a tener que hacer cargo como colectivo de una arrancada de tarro de alguno de sus comandantes. Entonces, el desprestigio pasa también por ser parte de la cofradía o de los que ocultan esta información. Preocupante lo de los medios, que hayan recibido recursos de parte del propio ejército, recursos de todos los chilenos, para callar. Preocupante es que haya lavado activos. Preocupante es que esconda las propiedades entregándoselas a parientes para que no las puedan incautar. Es preocupante que solo le echen la culpa al muerto, que es Pinochet, que es el que costaba muy caro. Es preocupante, yo creo, como soldado, compatriota, uno tiene en el pecho las balas y decir, la hice, me equivoqué, debo pagar por esto. Cualquier soldado con honor y con concepto de patria tendría que hacer eso. Y no echarle la culpa a otro o decir, esto fue así, yo no sabía, no. Vamos a una pausa comercial.